Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. El tema es otro tema, no es el tema es síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Enseguida lo cambio, doctor. Ya, para que haya un poquito más de secuencia con lo que hemos estado hablando estos 2 días. Esperamos 2 minutitos y comenzamos. Muy bien. Por respeto a los puntuales, vamos a empezar la clase de hoy. El tema que vamos a conversar un poquito hoy hace referencia al síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que ya lo deben saber de memoria, engloba 2 entidades. El infarto agudo sin elevación del segmento ST y la angina inestable. Habitualmente en todos los textos van a ver que prácticamente se analiza como una sola entidad porque comparten en más del 80% de los casos las mismas características y el mismo tratamiento. Entonces, básicamente, la siguiente, por favor. La siguiente. Acá en mi pantalla por lo menos no está pasando. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí pasó. La segunda diapo entonces. Esto también ya habíamos recalcado el primer día. Es una emergencia el síndrome coronario agudo. La angina inestable se la define como la isquemia en reposo o con mínimo esfuerzo, pero que no exista necrosis. Esa es la gran diferencia. No hay evidencia de necrosis miocárdica, es una angina inestable. Si en algún momento vemos que se positiviza la troponina, pues se convierte en un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. La siguiente. Ustedes ven acá en la definición del infarto, que también ya lo hemos visto, no hace referencia solamente a la elevación del segmento ST. Dice, como criterio diagnóstico, acompañante a la elevación de la troponina, nuevas alteraciones del segmento ST, la onda T y a veces bloqueo de rama izquierda. Es por eso que ahora vamos a ver el infarto sin elevación del segmento ST. La siguiente.
Nuevamente, un caso clínico real que tuvimos hace unos años, un varón de 55 años que solo por la edad ya tiene riesgo de tener cardiopatía isquémica, más aún si hay algunos otros factores tradicionales que aumentan el riesgo de cardiopatía isquémica, en este caso el tabaquismo y la dislipidemia. El paciente tiene un dolor típico isquémico en reposo y que le dura 40 minutos aproximadamente, y el paciente está estable hemodinámicamente. Siguiente, por favor. Entonces, como ya vimos en forma reiterada, nuestro diagnóstico inicial es un síndrome coronario agudo, y para continuar, pues le hacemos un electrocardiograma básico de 12 derivaciones. Si alguien quiere decirme si hay alguna alteración en el segmento ST o la onda T. ¿Nadie se anima? Un supradesnivel, doctor. ¿Un supradesnivel en qué derivaciones? V2, V3. En V2 y en V3 sí tiene un pequeño supradesnivel, pero si recordamos cómo medimos el supradesnivel, no llega a tener 2 milímetros o más, que es el requisito para que el paciente cumpla el criterio de elevación del segmento ST en estas derivaciones. Por tanto, no cumple los criterios de elevación del segmento ST. ¿Alguna otra alteración? Pues esto que están viendo sucede. Un electrocardiograma puede ser completamente normal. Cuando el paciente tiene factores de riesgo y tiene una clínica compatible, no podemos descartar un cuadro isquémico solamente porque el electrocardiograma inicial no nos muestre los criterios clásicos y la troponina sea negativa en las primeras horas. De acuerdo a los factores de riesgo y de acuerdo a la clínica, debemos repetir los electrocardiogramas, los marcadores, etc. La clínica siempre es la que manda. A veces en las emergencias, estos pacientes son dados de alta y corren un riesgo. Siguiente. La alteración más frecuente que se ve en este cuadro es el infradesnivel del segmento ST. Una vez más, no es un infarto con infradesnivel del segmento ST, no se llama así, se llama sin elevación del segmento ST, porque pueden haber en este cuadro varias alteraciones en el electrocardiograma. En cambio, el otro grupo, sí o sí tenemos que buscar los criterios de elevación del segmento ST. Lo más común es que exista un infradesnivel del segmento ST, pero hay personas que solamente tienen alteraciones en la onda T. Eventualmente podemos ver elevación del segmento ST, pero no persistente, sino transitoria. Y en algunos casos, que no son los más frecuentes, evidentemente, el electrocardiograma inicial puede ser completamente normal. La siguiente, por favor. Entonces, para recordar nuevamente cuál es el criterio para decir infradesnivel, que es el electrocardiograma de abajo, por lo menos medio milímetro de infradesnivel y a 0.08 del punto J, es decir, a 2 cuadraditos. No tiene que subir
rápidamente, precozmente el ST, porque esa es una variante normal. Tiene que ser horizontal o descendente y además, por lo menos, que llegue a comprometer 2 cuadraditos o 0.08 segundos. Siguiente. Una onda T negativa, simétrica, puede ser la única manifestación de este cuadro. Si bien antes se hablaba de que estas personas no hacen onda Q, hoy en día ya no se hace énfasis en eso, evidentemente menos frecuentemente que en el infarto con ST hacen Q patológicas, pero sí hacen también estas personas una Q patológica. Pero una vez más, reiteramos la alteración más frecuente, el infradesnivel del segmento ST y la T negativa simétrica. Siguiente. La angina inestable, que hemos dicho ya, que no tiene elevación de biomarcadores, tiene diferentes formas de presentación. La más común es, como este señor, un dolor en reposo y con una duración prolongada. Vamos a ver en la angina crónica que habitualmente el dolor dura mucho menos tiempo. En este cuadro el dolor habitualmente dura más de 20 minutos. Esta forma de presentación de angina en reposo es por lo menos el 80% de los casos. Es por eso que se lo engloba junto con el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Porque el mecanismo fisiopatológico y el tratamiento básicamente es igual. Acá también existe una ruptura de placa, hay una formación de trombo, hay reducción crítica de la perfusión, pero no hay necrosis miocárdica. Las otras 3 presentaciones de la angina inestable no es igual que el infarto agudo sin elevación del segmento ST. Son cuadros, digamos, más benignos y habitualmente no tienen un accidente de placa, no tienen formación de trombo, por lo menos en forma aguda. ¿Cuándo consideramos angina inestable? Pues una persona que nunca ha tenido angina y que en los 2 últimos meses empieza a tener angina, pero con pequeños esfuerzos. Esa persona ya se considera como una angina inestable. Otra forma de presentación es un paciente ya conocido con una angina crónica que en los últimos 2 meses ha progresado. Antes podía tener algún dolor, digamos, con grandes esfuerzos, pero en los últimos 2 meses progresa y empieza a tener dolor con pequeños esfuerzos o inclusive en reposo. A esto se llama una angina inestable de tipo progresiva. Y finalmente, la otra forma de presentación es cuando el paciente tiene una angina en los primeros 30 días del infarto. Debemos tomar muchísima atención si el paciente ha tenido un infarto y tiene nuevamente angina de pecho. Siguiente. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Inicialmente hacemos una terapia farmacológica que es similar al infarto con elevación del segmento ST. Posteriormente estratificamos el riesgo para ver en qué momento hacemos una angiografía. No hacemos en todos los infartos sin ST angiografía, por lo menos en forma inmediata, no está indicado. Y de acuerdo al resultado de la angiografía, vamos a ver si se puede revascularizar mediante una angioplastía o mediante una cirugía. La siguiente.
El tratamiento farmacológico inicial, por lo menos en lo que es la terapia antiagregante plaquetaria, es igual al infarto con elevación del segmento ST. Se deben dar 2 antiagregantes plaquetarios que actúen por diferente mecanismo y así tienen un efecto sinérgico. Lo que tenemos acá, aspirina más clopidogrel, en otros lados, prasugrel, ticagrelor, cangrelor. Estos pacientes deben recibir anticoagulación. La idea en estos pacientes es que no termine de obstruirse completamente la arteria y nos haga un infarto con elevación del segmento ST. Por eso es que atacamos la coagulación producida por plaquetas y también por fibrina. Como el paciente tiene una reducción crítica de la perfusión, se utilizan algunos medicamentos que disminuyen el consumo de oxígeno. Y por un lado pueden aumentar un poquito la perfusión. Entre ellos están la nitroglicerina, los beta bloqueadores y los antagonistas cálcicos. Principalmente se utilizan beta bloqueadores porque bajan la frecuencia cardíaca, bajan la contractilidad, bajan la presión arterial, todo lo cual baja el consumo de oxígeno y trata de evitar que estos pacientes tengan necrosis miocárdica. Si tiene alguna contraindicación para beta bloqueadores, utilizamos antagonistas cálcicos para esos objetivos. Y la nitroglicerina, sobre todo con los pacientes que están hipertensos o tienen algún dato de insuficiencia cardíaca. Y nuevamente, es muy importante el tratamiento hipolipemiante, independientemente del nivel que tenga el paciente, tomamos la muestra, evidentemente, pero de todos modos se utilizan altas dosis de estatinas en este cuadro. Siguiente. Como decíamos hace un momento, vemos cómo se presenta el paciente y cómo evoluciona el paciente. Y de acuerdo a eso, vamos a hacer una angiografía, que la podemos hacer en las primeras 2 horas, similar al paciente con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. La podemos hacer en las primeras 24 horas y a veces lo podemos hacer en 72 horas o en forma electiva ambulatoria en pacientes de bajo riesgo. Todo depende del riesgo que tiene esta persona. En el infarto con ST, independientemente del riesgo de la severidad, se recomienda en todos hacer angiografía rápidamente. Siguiente. En algunas personas que no hacemos una angiografía durante la internación, se pueden hacer algunas pruebas, como la ergometría, ecocardiografía con dobutamina, tratando de provocar isquemia y de esa manera justificar una angiografía. ¿Por qué no hacer angiografía en todas las personas que tienen un infarto sin elevación del segmento ST? Primero, porque obviamente todo procedimiento tiene un riesgo. Recordamos que la arteria no está completamente ocluida. Si bien hay un trombo, hay perfusión mínima, pero hay perfusión. Cuando trabajamos sobre esa arteria, trabajamos con guías metálicas muy finitas, dilatamos con el balón y eso mismo genera mayor agregación plaquetaria y puede más bien terminar de ocluir la arteria. Se han hecho trabajos durante muchos años comparando las 2 estrategias: hacer angiografía a todas las personas o hacer en forma selectiva. Y lo que ha demostrado que es mejor estrategia es
hacer en forma selectiva, de acuerdo al riesgo que tiene esa persona. Este cuadro más o menos resume eso. El paciente que tiene muy alto riesgo, que es un paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, que tiene inestabilidad eléctrica, que ha sido recuperado de un paro, son pacientes que tienen muy alto riesgo isquémico. En esos pacientes, la intervención va a ser muy favorable y por eso es que se recomienda hacerlo en las primeras 2 horas. Si no tienes los criterios de muy alto riesgo, podemos diferir. La siguiente, por favor. Es este cuadrito. Si no tienes estos criterios de muy alto riesgo, no hacemos en las primeras 2 horas, podemos diferir el procedimiento habitualmente en las primeras 24 horas. Y si el paciente tiene muy bajo riesgo, ya no ha tenido dolor, no tiene inestabilidad hemodinámica, no tiene grandes cambios en el electrocardiograma, se puede no hacer la intervención y hacer una prueba provocadora de isquemia y recién de acuerdo al resultado de la prueba hacer una coronariografía. Y esta prueba la podemos hacer durante la internación o hacemos en forma ambulatoria. La siguiente. De acuerdo al resultado de la angiografía, podemos devolverle la circulación a ese miocardio a través de una cirugía con los famosos bypass o con la angioplastía que ya hemos hecho referencia el día de ayer. En este cuadro no están indicados los trombolíticos. Pese a que existe un trombo, el resultado de los estudios comparativos administrando o no administrando trombolíticos en este cuadro, el resultado final ha sido favorable a no utilizar trombolíticos. Por el riesgo de sangrado que tiene y porque también se ha demostrado que muchas veces al producir hemorragia dentro de la placa, puede aumentar el volumen de la placa y producir una oclusión completa. Al producir un poco de lisis también puede activar las plaquetas y terminar de tapar la arteria. Por eso es que definitivamente hoy en día no se utilizan trombolíticos si no tiene elevación del segmento ST. Como ustedes ven y recordamos, comparte muchas características con el infarto del segmento, con elevación del segmento ST, pero no es el mismo. Que hay que recordar como concepto que en este cuadro la arteria habitualmente no está completamente ocluida, por tanto no necesitamos en todas las personas hacer una intervención percutánea, debemos seleccionar, pero sí es muy importante hacer una terapia antitrombótica inicial y una terapia antiisquémica inicial para tratar de que el paciente no haga un infarto con elevación del segmento ST. Que los cambios electrocardiográficos pueden ser variados, lo más común, el infradesnivel del segmento ST, puede haber solamente alteración de la onda T y en ocasiones inclusive un electrocardiograma completamente normal que nos obliga a repetir el electrocardiograma de acuerdo a la clínica. La siguiente. Muy bien, esos son algunos conceptos básicos de lo que es este cuadro, que según la estadística dice que hoy en día es más frecuente que el infarto con
elevación del segmento ST, sobre todo porque la sensibilidad de las troponinas ha ido aumentando. Muchos cuadros que antes catalogábamos como angina inestable porque no elevaban las troponinas, hoy en día han pasado a denominarse infartos sin elevación del segmento ST, porque las troponinas son cada vez más sensibles para detectar menores grados de necrosis miocárdica. Eso sería todo en cuanto a este cuadro. Si tienen alguna pregunta. Si no hay preguntas, mañana vamos a hablar lo que estaba proyectando inicialmente su compañera, lo que son los factores de riesgo cardiovascular y la angina crónica. Doctor, disculpe, buenas Sí. noches. Una consultita. ¿Qué libro de referencia nos recomienda para estudiar sus temas? Yo creo que los conceptos básicos están en cualquiera de los libros de medicina interna que se tienen a disposición. Harrison, Farreras. No considero necesario, digamos, que revisen el Branwell, que es el libro clásico de cardiología, porque son capítulos muy, muy amplios. Yo pienso que el libro de medicina interna es perfectamente suficiente para reforzar estos conceptos. Está bien, doctor, muy amable, gracias. Muy bien, será hasta mañana. Hasta mañana, doctor, gracias.